Muy buenas tardes, vamos a dar inicio a esta nueva clase, continuando con el módulo sobre estrategias empresariales. En los módulos anteriores vimos los conceptos relacionados con objetivos empresariales. Si ustedes recuerdan, fundamentalmente lo que vimos fue el concepto de segmentación estratégica, cómo hacer la segmentación estratégica. A partir de ese concepto vimos lo que significaba la unidad estratégica de negocio. Luego, la unidad estratégica de negocio la descompusimos en una serie de actividades. Esas actividades o centros estratégicos les llamábamos cadena de valor, y nos dimos cuenta que era posible que las organizaciones, las unidades estratégicas de negocio particularmente, pudieran diferenciarse, ya sea por una estrategia de diferenciación o calidad, o por una estrategia más bien basada en los costos. Y a partir de eso vimos el concepto de análisis FODA y vimos distintas formas de estructurar las matrices de tal manera de poder definir estrategias de acción. Una vez que terminamos con ese capítulo, nos introdujimos en la relación entre la estrategia y las estructuras de las empresas, y las estructuras particularmente de las unidades estratégicas de negocio. Vimos el concepto de estructura, los distintos diseños y tipos de estructura, y posteriormente lo que hicimos fue ver la relación que existe entre la estructura y los distintos tipos de estrategia de diferenciación y su relación con estructura, y estrategia de liderazgo en costo y su relación con las estructuras. Posteriormente concluimos que era necesario adecuar las estructuras cada vez que había cambios en las estrategias. Para eso dijimos que era necesario introducir cambios a nivel organizacional, y nos introdujimos en el concepto de cultura organizacional y entregamos algunas pautas de cómo introducir cambios en las culturas organizacionales. Corresponde ahora hablar sobre estrategias empresariales. En particular, hoy día nos hablaremos sobre la estrategia competitiva y revisaremos los siguientes conceptos: ventaja competitiva, estudiaremos la matriz de ventajas competitivas, y luego hablaremos sobre la cartera de actividades que tiene una empresa y el concepto de competitividad. Habíamos mencionado anteriormente que la ventaja competitiva de una organización, de una empresa, de una corporación, pero particularmente de una unidad estratégica de negocio, se obtenía mediante dos formas. Primero, obtener una ventaja diferencial, o segundo, obtener una ventaja de costo, es decir, desarrollar una estrategia de liderazgo en costo. Decíamos que una ventaja diferencial se obtiene cuando un producto obtiene una característica, un atributo diferenciador, una particularidad, una singularidad que lo distingue de su competencia. En el extremo, cuando una organización logra imponer en el mercado un producto de estas características, entonces puede llegar incluso a gozar de una posición dominante, incluso monopólica. El elemento diferenciador da la posibilidad de tener una estrategia de especialización, la que puede desarrollarse en segmentos específicos de mercado. ¿Cómo es posible ahora obtener liderazgo en costo? Básicamente hay dos mecanismos, dos estrategias, dos modalidades a partir de las cuales es posible que una organización se posicione como líder basando esta estrategia en una disminución global de los costos a nivel de la unidad estratégica de negocio. La primera de ellas tiene que ver con las economías de escala, y la segunda estrategia es a partir de lo que se llama la ley de experiencia o aprendizaje. Las economías de escala solo son imitables en la medida que se alcanzan similares volúmenes de producción. Por lo tanto, una organización, una empresa, una unidad estratégica de negocio alcanza esta ventaja una vez que ha alcanzado un cierto volumen de producción en una unidad de tiempo determinada. Esto, que es una ventaja en sí, tiene algunas dificultades. Cuando una unidad estratégica de negocio decide este camino estratégico, está limitando su desarrollo por la vía de la diferenciación, por ejemplo, porque
significa que toda su estructura está basada en la optimización de los costos y por lo tanto los esfuerzos no están centrados, por ejemplo, en el desarrollo de características innovadoras de sus productos. Impone además a una organización de esta naturaleza una serie de barreras desde el punto de vista del desarrollo de otras oportunidades, desde el punto de vista de la flexibilidad para enfrentar cambios del entorno, por ejemplo. La pregunta en este caso es: ¿qué ocurre si hay cambios tecnológicos relevantes en el mercado? Significa que los costos, las incertidumbres y los riesgos para una organización de esta naturaleza, que basa sus ventajas fundamentalmente en economías de escala, están en desventaja frente a otras que son más flexibles. El caso típico es de las grandes empresas mineras que tienen una estructura organizacional y una estructura de activos en gran magnitud que solo pueden estar orientados a esa función dada este tipo de tecnologías actual. Si hubiera cambios tecnológicos importantes, por ejemplo, en el procesamiento minero, las organizaciones, las empresas que están dedicadas hoy día a la extracción y procesamiento de minerales estarían en desventaja respecto de las primeras, dado que su propia estructura es poco flexible. A diferencia del anterior, la ley de la experiencia no se produce en una unidad de tiempo específico, producto de la acumulación de una cierta cantidad de productos. Al revés, lo que ocurre es que es el volumen acumulado de productos lo que determina finalmente que las cosas se hagan de manera distinta, a un punto tal que al producirse las cosas de distinta manera, se alcanzan niveles de productividad mayores, particularmente de la productividad del trabajo. Por lo tanto, aquí lo que hay es una relación directa respecto de la mano de obra. Puede haber mejores procesos, pero también puede haber más experiencia de los trabajadores, puede haber equipos especializados en ciertas funciones que hace que los niveles de productividad se disparen. Pensemos, por ejemplo, en lo que es el marketing en instituciones, en empresas que son franquiciadas. En estos casos lo que ha habido es se ha aplicado la ley de experiencia y ha habido aprendizajes en el tiempo producto de la aplicación de estas tecnologías en muchos lugares, que hace que los efectos o la efectividad de esas técnicas sean mayores. Por lo tanto, la ley de experiencias o aprendizaje tiene mucho que ver con la calidad de la gestión. Hay ocasiones en las cuales no hay efecto de aprendizaje. Por ejemplo, en muchas industrias en las cuales la tecnología está cambiando fuertemente, o porque un competidor tiene una ventaja diferenciadora importante que hace que este efecto de acumulación no tenga mayor relevancia. Ahora bien, las empresas pueden ubicarse en distintos tipos de industria dependiendo de si tienen o no ventajas competitivas y qué tan importantes pueden ser estas ventajas competitivas. Para abordar la manera en que las organizaciones se ubican en estos distintos tipos de industrias, hablamos de la matriz de ventajas competitivas, que es lo que vamos a ver en la transparencia siguiente. Lo que estamos viendo aquí es una matriz desarrollada ya hace bastante tiempo, que se llama Matriz de Ventajas Competitivas, o la matriz del BCG, Boston Consulting Group, que lo que relaciona es la cantidad de ventajas diferenciadoras que puede tener una organización respecto a la importancia de las ventajas competitivas o diferenciadoras que tiene la organización. Al hacer esta relación entre el tamaño de las ventajas defendibles y la diversidad o cantidad de ventajas que puede tener una
industria, podemos dividir los tipos de industria en cuatro tipos, cuatro naturalezas de empresa. En el segmento, en este cuadrante que dice de concentración o de volumen, lo que tenemos es que las empresas que están ubicadas aquí tienen muy pocas ventajas competitivas y sin embargo las pocas ventajas competitivas que tienen son muy relevantes. Las fuentes de diferenciación en estos casos, como digo, son poco numerosas. Aquí se manifiestan de manera más fuerte las economías de escala y la ley de experiencia. Por lo tanto, la rentabilidad está directamente relacionada con la cuota de mercado. En la situación de que las ventajas competitivas defendibles sean muy importantes, pero que exista una gran diversidad de ventajas competitivas, entonces hablamos de industrias de especialización. Bueno, antes de seguir, en el caso de una industria de volumen, claramente lo que tenemos nosotros son las grandes empresas, las grandes corporaciones en segmentos, en industrias muy determinadas. Por ejemplo, la industria minera. O lo que ocurre, ¿no es cierto?, con la concentración en la industria del retail, por poner un par de ejemplos. El siguiente caso, decíamos, ¿no es cierto?, es cuando hay muchas ventajas disponibles y el tamaño de cada una de ellas es muy importante, entonces hablamos de industrias de especialización. Las fuentes de especialización aquí permiten, por ser tan variadas, que exista una o más que sean muy importantes. En estos casos, lo que ocurre es que las empresas que están situadas en este cuadrante actúan segmentadamente y por lo tanto pueden hacerse fuertes en segmentos específicos. En el caso de que tengamos muchas ventajas competitivas disponibles, pero ninguna de ellas sea suficientemente fuerte, entonces lo que tenemos es una industria altamente fragmentada. El tamaño, por ejemplo, no aporta en economías significativas y una cuota de mercado importante no necesariamente se traduce en costos bajos. Eso hace, por lo tanto, que tengamos una gran dispersión, una gran oferta muy diversa. El caso más complejo tiene que ver con el cuadrante que lo llamamos aquí estancamiento y que es aquel que nos muestra que hay pocas ventajas diferenciadoras y que ninguna de ellas es suficientemente fuerte como para que se transforme en una ventaja defendible. En este caso no hay forma de diferenciarse. Por lo demás, la experiencia acumulada o las economías de escala no ofrecen ventajas competitivas y lo que ocurre aquí, por lo tanto, es que estamos en industrias en estancamiento. Es lo que pasa con muchas empresas del tipo siderurgias, en que o grandes empresas con grandes instalaciones, pensemos en plantas nucleares, por ejemplo. Y en estos casos lo que tenemos, ¿no es cierto?, es que la competitividad va a depender fundamentalmente de la aparición de nuevas tecnologías y costos, por lo tanto, más bajos. Bien, sigamos entonces. Algunos casos específicos. Decíamos, la industria minera es una industria típica de volumen.
Pero hay otras que son menos comunes y que no se nos vienen a la mente directamente. Por ejemplo, la industria turística, que en algunos países está altamente concentrada, que se caracteriza por grandes empresas, por grandes cadenas. También, ¿no es cierto?, es una industria de volumen. Y una industria fragmentada, hay muchísimas, desde los editoriales, restaurantes, fundiciones, la hotelería, por ejemplo, las fábricas de muebles, etcétera, todas ellas corresponden a este segmento. Dicho esto, tenemos que preguntarnos ahora cuál es, porque cuando estamos actuando a este nivel, estamos actuando siempre a nivel de la unidad estratégica de negocio, pero ocurre que las empresas tienen más de una unidad estratégica de negocio. La pregunta es, ¿qué ocurre cuando una empresa tiene más de una unidad estratégica de negocio? Es decir, tiene más de un binomio producto-mercado. ¿Cuál es la situación global de esa empresa respecto de todas las actividades en las que actúa? Y para eso entonces usamos el concepto de cartera de actividades, que lo que nos trata de señalar es precisamente que las empresas tienen distintas actividades, tienen distintos productos orientados a segmentos diferentes y que pueden tener niveles de posicionamiento distintos. La idea global de cómo está operando la empresa en su conjunto es la pregunta que vamos a tratar de responder, y lo vamos a hacer mediante dos formas. Lo primero es el método BCG de la Boston Consulting Group, y el segundo es el método de la atractividad-competitividad. Para eso vamos a ver la siguiente transparencia, que nos muestra, aquí está, nos muestra entonces, para efectos de la cartera de productos, la matriz BCG. Si ustedes se fijan aquí, lo que tenemos son dos ejes. Uno que nos habla sobre, el eje X, sobre la participación de mercado que tiene cada uno de nuestros productos. Aquí lo que hacemos es hacer el listado de productos que tiene la empresa y respecto de cada uno de ellos se hace el análisis. Y nos preguntamos por el nivel de participación de ese producto en el mercado, como cuota de mercado, por ejemplo. Y segundo, nos preguntamos también, para ese mercado, cómo es la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento de la industria, por lo tanto. Aquí hablamos de la industria y aquí hablamos del producto. Y adicionalmente a eso, aquí aparecen unos números, y estos números nos muestran o nos permiten dividir tanto estos 5, 1, 0, 5 y 0 en el eje X, como 0, 5, 10, 15, 20% en el caso del eje Y, y se produce una división en el 10% en el eje Y y en el 1, a veces 1,5 en el eje X, y se nos generan 4 cuadrantes. Estos 4 cuadrantes, después vamos a explicar cómo calculamos estos porcentajes en este caso y estos números, estas relaciones en el eje X. Por ahora vamos a decir que tenemos 4 tipos de productos. Los productos estrella, los productos pregunta o incógnita, los productos perro y los productos vaca lechera. ¿Qué implica cada uno de ellos? Partamos por el caso de las vacas lecheras. Un producto vaca lechera nos está diciendo que la tasa de crecimiento del mercado es relativamente baja o hay estancamiento, no obstante lo cual el nivel de participación de ese producto es alta comparativamente con sus competidores. Significa, por lo tanto, que estamos frente a un producto, una unidad de negocio respecto del cual se obtienen importantes flujos de recursos y por lo tanto hay que cosechar.
hay que cosechar y hay que hacer una serie de otras acciones. Por ejemplo, no seguir invirtiendo dado que la tasa de crecimiento del mercado es relativamente baja. Hacia la derecha nos encontramos aquí con el producto perro, y los productos perros tienen una baja participación, pero adicionalmente la tasa de crecimiento del mercado es igualmente baja o definitivamente estancada. En estos casos no queda ninguna duda. En esta situación, productos o unidades estratégicas de negocio ubicadas en este cuadrante significa que estamos en una posición débil desde todo punto de vista, y por lo tanto lo que hay que hacer aquí es rápidamente desinvertir. En el cuadrante izquierdo superior nos encontramos con los productos estrella, y los productos estrella significa que tenemos una alta participación de mercado, pero además en mercados que son crecientes. Por lo tanto, estos son mercados en los cuales vamos a requerir de muchos recursos para seguir manteniendo nuestro liderazgo. Son productos altamente demandados y por lo tanto generadores de beneficios hoy día, pero sobre todo a futuro. En consecuencia, hay que hacer la inversión hoy día. ¿De dónde provienen los flujos de ingresos? De los productos vaca lechera. En el tiempo, estos productos estrella probablemente van a bajar a este cuadrante, es decir, podemos seguir manteniendo una alta participación, pero la tasa de crecimiento del mercado puede estancarse o ser relativamente menor, y en ese caso van a transformarse en productos vaca lechera. Y por último, los productos que son pregunta, productos incertidumbre o dilema. Y en estos casos lo que tenemos son pequeñas participación de mercado, pero en mercados que son tremendamente atractivos. Se requiere, por lo tanto, de financiación para sostener un crecimiento dado el interés que ofrece el mercado. Y son preguntas porque aquí tenemos que preguntarnos cuáles son las competencias que tenemos para hacer que nuestra participación de mercado se incremente. Lo que hemos obtenido aquí, por lo tanto, es que un conjunto, tenemos un conjunto de productos que están distribuidos de manera distinta. No todos los productos son iguales. No todas nuestras unidades estratégicas son iguales, tienen los mismos niveles de rentabilidad. Por ejemplo, tendremos productos, algunos estrella, otros serán vaca lechera, otros tendremos dudas sobre ello, y en algunos casos incluso tendremos productos perro. ¿Cuál es la composición? ¿Cuál es la composición ideal que debe tener el portafolio de productos de nuestra empresa? Eso dependerá de la propia estrategia que nosotros estemos desarrollando, de la estrategia, de la posición financiera y del direccionamiento estratégico. Una segunda forma de ver o analizar la cartera de actividades es a través del método de... Me faltaba antes explicarles, vamos a volver sobre... se los había prometido explicarles de dónde aparecían estos números. Veamos cuáles son los pasos para la elaboración de esta matriz. Decíamos que tenemos dos ejes. Uno nos habla sobre la tasa de crecimiento de la industria o del mercado, este eje, que se distribuye, ¿no es cierto?, entre 0 y 20%. El 10% es el que marca el límite aquí para definir los cuadrantes. Esto se estima simplemente tomando en consideración el volumen de ventas totales del mercado en los últimos 2 años o en los últimos 2 periodos, y por lo tanto ahí determinaremos, ¿no es cierto?, cuál es la tasa de crecimiento. En el caso del cálculo de la participación,
la participación relativa, aquí lo que hacemos, ¿no es cierto?, es trazar una serie de números desde 0 a 5, 8, y el límite lo marca 1, que es donde se corta el cuadrante. A veces se usa 1,5. Para calcular la participación relativa del mercado, lo que hacemos es dividir la participación de nuestro producto o de nuestra empresa, es decir, de la unidad estratégica de negocio, analizando su participación con el competidor con mayor participación. Ese competidor con la mayor participación puede tener incluso una participación menor que la nuestra, pero nos comparamos con él. Por lo tanto, la cuota de mercado será las ventas de nuestra empresa o nuestra participación de mercado dividido por las ventas del mayor competidor o la porcentaje de participación del mayor competidor. Eso hace, por lo tanto, que tengamos valores que fluctúan grandemente. Por ejemplo, si las ventas de nuestra empresa son 5 veces mayores que las ventas de nuestro mayor competidor, significa que tendremos una alta participación porque estamos en el valor 5. Cuando nuestra participación es similar al de nuestro mayor competidor, entonces estamos justo en la línea, porque eso nos da el resultado de 1. Un segundo método tiene que ver con el método de la atractividad-competitividad. Vamos a ver de inmediato qué significa el método de atractividad-competitividad. Aquí está. Y lo que tenemos aquí es una cierta, diríamos, cuestionamiento de la matriz anterior, en el sentido que no es capaz de entregarnos toda la información requerida, particularmente no es capaz de medir el atractivo del mercado. Por lo tanto, lo que se hace aquí es una estructuración distinta a partir de dos elementos. El primero es la competitividad. La competitividad, es decir, cuáles son mis fortalezas competitivas como empresa, y la competitividad se divide en media, débil o fuerte. Y segundo, el atractivo del mercado. Y el atractivo del mercado puede ser igualmente alto, medio y bajo. Y lo que tenemos, por lo tanto, son 9 cuadrantes que se calzan gruesamente con la matriz BCG. Esto no es distinto en términos de resultado a la matriz BCG. Aquí se generan 9 cuadrantes, de los cuales los más interesantes, porque se calzan exactamente con la matriz BCG, es el 1, el 3, el 7 y el 9. En el caso del 9, por ejemplo, el caso del 9, aquí tanto el atractivo del mercado como la competitividad, es decir, las fuerzas competitivas que mi organización tiene, que mi producto o mi unidad estratégica de negocio tiene, son bajos. En consecuencia, lo que tengo que hacer es rápidamente reorientar mis recursos y desinvertir rápidamente. Esto es lo equivalente en la matriz BCG a los perros muertos. En el caso del cuadrante número 3, esto es equivalente a la matriz BCG de los productos interrogantes. Y en este caso, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es un desarrollo selectivo, una selección oportunista. Es decir, de las distintas opciones tenemos que ver si estamos en condiciones financieras, de acuerdo a nuestra estrategia y de acuerdo a otras variables, si es que estamos en condiciones o no de desarrollar esos negocios. En el caso de la zona 7,
Esto es similar a las vacas lecheras, en el caso de la matriz BCG, y en este caso la estrategia es defender la producción sin hacer grandes desembolsos. Y por último, en la zona 1 tenemos un alto atractivo del mercado y una fuerte competitividad. En este caso estamos hablando, ¿no es cierto?, de los productos estrella, y la estrategia es un crecimiento ofensivo. Como sea, esta matriz la podemos usar de manera complementaria a la anterior, ya que obtienen fundamentalmente los mismos resultados. Siguiendo entonces con nuestro tema, hemos dicho, a partir sobre todo de la matriz anterior, que es importante determinar cuál es el grado de competitividad que tiene nuestra unidad estratégica de negocio. En consecuencia, debemos preguntarnos, bueno, ¿cómo determinamos el grado de competitividad? ¿O con qué grado de competitividad enfrenta mi empresa al mercado? Esto no es otra cosa que un diagnóstico interno. ¿Y cuáles son los elementos que debo considerar para determinar cuál es la posición competitiva? Lo hacemos a partir del análisis de 5 fuerzas, y el análisis de 5 fuerzas, de alguna manera, lo que hace es proponernos una metodología que permite determinar cuál es el nivel de competitividad o de fuerzas internas con que cuento, dado una condición del entorno caracterizada por competidores actuales o competidores futuros. Esto es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Los 5 elementos a considerar en este análisis son amenaza de nuevos competidores, es decir, la posibilidad de nuevos entrantes, el considerar tanto a los proveedores como los clientes en función del poder que tengan como potenciales competidores también, la posibilidad de la existencia de otros productos que cumplan las mismas funciones que los nuestros, es decir, la posibilidad de que existan productos sustitutos. Y esto es, si ustedes se fijan, estos 4 elementos: proveedores, clientes, posibles nuevos competidores y productos sustitutos, todos ellos dicen relación con una condición potencial. Y hay un 5.º elemento que dice relación con una situación real y objetiva hoy día. Partamos en el análisis con los nuevos competidores, la amenaza de nuevos competidores. Los nuevos entrantes pueden ser incluso clientes o proveedores que se integran, u otras empresas que disponen de tecnologías, de nuevas tecnologías o de las mismas tecnologías, o que eventualmente pueden tener los mismos clientes y que por lo tanto les interesa entrar al negocio en el que su compañía está. En consecuencia, es necesario que para disminuir la amenaza de los nuevos competidores se aumenten las barreras de entrada. Y las barreras de entrada son variadas, pero por mencionar alguna, podemos señalar las economías de escala, o el efecto aprendizaje, la ley de aprendizaje, o los altos costos de cambio para el cliente. Por ejemplo, un caso específico, para un cuentacorrentista de un banco, muchas veces el cambio de banco implica altos costos y por lo tanto eso imposibilita la entrada de otro oferente. Otras alternativas por las cuales nosotros podemos disminuir la amenaza de nuevos competidores es la posibilidad de
el acceso a ciertos canales de distribución. Un caso específico fue el que ocurrió con Coca-Cola en Venezuela, en que existía básicamente una sola cadena de distribución hace años atrás, y esa cadena de distribución fue durante mucho tiempo Coca-Cola y después fue Pepsi-Cola, y por lo tanto, una vez que se determinó quién era el producto competidor prácticamente no tenía entrada en el país, dado que toda la cadena logística de distribución no estaba asegurada. Es lo que ocurre muchas veces, ¿no es cierto?, con la CCU en Chile, que tiene el canal de distribución asegurado. O es lo que ocurre, por ejemplo, con los canales de venta de cigarrillos en nuestro país. Ustedes saben que Chile Tabaco fue acusado hace algunos años atrás de competencia desleal, dado que establecía contratos con los pequeños negocios para que impidieran el ingreso de la competencia, de Philip Morris. Y por lo tanto lo que se estaba haciendo ahí era asegurar el canal de distribución. Se menciona a veces como una posibilidad de aumentar las barreras de entrada las necesidades de capital. Esto es absolutamente discutible. Hay autores que plantean que esta es una barrera de entrada y otros autores que plantean que no es una barrera de entrada. En lo personal creo que no es una barrera de entrada. Cada negocio, cada industria tiene requerimientos de capital que son distintos y que son comunes para todos. En la medida que son comunes para todos, no se transforma en una barrera de entrada. Un segundo concepto que hay que aplicar aquí, vimos recién, ¿no es cierto?, cómo evitar que entren nuevos competidores. Un segundo concepto tiene que ver con la capacidad de réplica. Una barrera potencial de entrada es la capacidad de reacción que tiene nuestra empresa. Si nuestra empresa es reconocida por de tener respuestas que son muy duras, entonces eso va a disminuir la posibilidad de nuevos ingresantes a nuestros negocios. Un segundo tema tiene que ver con los productos sustitutos, entendiendo que un producto sustituto es aquel que cumple la misma función para el mismo grupo de consumidores, y por lo tanto aquí lo que se produce, ¿no es cierto?, es que existe la posibilidad de reemplazo, de sustituibilidad. Normalmente esto ocurre por que se desarrollan nuevas tecnologías, por lo tanto los nuevos productos están basados en tecnologías distintas. Ejemplo de ello es la posibilidad de que el cobre sea reemplazado de la transmisión eléctrica por otro producto, fibra óptica u otro, para conducción eléctrica. En general, lo que observamos, ¿no es cierto?, es que la amenaza de sustituto es un freno siempre al aumento de precio, porque un aumento de precio en un cierto mercado ofrece un atractivo especial adicional para el desarrollo tecnológico y la aparición de productos sustitutos. Dijimos además, ¿no es cierto?, que tanto los proveedores como los clientes podían ser relevantes. Y vamos a partir con el caso de los clientes. La perspectiva que queremos poner aquí es los clientes como rivales y por lo tanto los clientes como una amenaza. ¿En qué condiciones puede ser un cliente una amenaza? Bueno, básicamente cuando el proveedor es poco relevante, cuando el negocio es atractivo y existe la capacidad para integrarse hacia atrás por parte de los clientes. Ejemplo de esto es el caso de las tabacaleras, que compran campos de cultivo de tabaco y los cultivan de manera independiente. O el caso de los exportadores de fruta, que inicialmente, ¿no es cierto?, en el gran desarrollo exportador de la fruta de Chile a mediados de los 70, implicó un modelo de negocio en que el exportador era independiente del productor de fruta. Lo que ocurrió hacia adelante, ¿no es cierto?, es que el exportador se integró hacia atrás y lo que hizo fue comprar predios y tener producciones propias. La alternativa opuesta, pero igualmente compleja para la unidad de estrategia de negocio, es lo que ocurre con los proveedores. Ocurre esta amenaza cuando
los proveedores o el proveedor es una amenaza cuando son menos que los clientes. En este caso, la importancia relativa que tiene el proveedor es muy grande y por lo tanto va a sentir la tentación de integrarse hacia adelante. O cuando hay desarrollo de nuevos productos por parte de ese proveedor, o los productos están bien diferenciados, o sencillamente cuando la empresa no es un cliente importante. Tenemos que recordar además que desde el punto de vista del poder de negociación de los proveedores, la mano de obra puede ser considerada un proveedor también. Es lo que ocurre, por ejemplo, si nosotros tenemos un gran supermercado que tiene contratados camiones para la distribución y finalmente compra una flota de camiones. Estos 4 elementos que acabamos de ver, estos 4 elementos, son todos externos, o son potenciales más que externos, son todos potenciales. Pero adicionalmente a eso, las empresas presentan una rivalidad directa, una competencia directa. El nivel de esta rivalidad, depende exclusivamente de la cantidad de oferentes que hay en el mercado, y tiene un efecto directo sobre los beneficios. Si estamos en una posición monopólica o fuertemente dominante, por ejemplo, el mercado aéreo chileno, entonces el potencial de beneficios es alto. Si al revés, hay mucha competencia, entre otras cosas porque las barreras de entrada son bajas, o porque los poderes de negociación de los clientes y los proveedores son relativamente bajos, entonces, o los productos no son diferenciados, entonces la competencia es fuerte. En esos casos el potencial de beneficios es bajo. Al revés también se da, y es lo ideal, ¿no es cierto?, que tengamos una posición que es monopólica. Vamos a llegar hasta aquí en la clase de hoy. Básicamente les recuerdo lo que hemos visto. Respecto a la estrategia competitiva, lo que hemos visto es la ventaja competitiva, hemos visto las matrices de ventajas competitivas, después hemos hablado sobre las empresas que tienen más de un producto o más de un binomio producto-mercado, más de una unidad estratégica de negocio, hablamos de la cartera de actividad y finalmente vimos el concepto de competitividad. Muy buenas tardes.